En nuestra edición de hoy, dos temas: la polémica por la defensa del presidente Petro ante las autoridades estadounidenses por la lista OFAC y el reversazo de la Fiscalía en la imputación al director de la Unidad Nacional de Protección. De este caso, escucharemos a Augusto Rodríguez, director de la UNP y hombre de confianza del mandatario, acerca de las acusaciones que primero le hizo en la tarde la Fiscalía sobre su presunta omisión en responder a la solicitud de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en 2025, y que apenas horas después retiró con argumentos técnicos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sobre la defensa del presidente Petro, el análisis de una jurista acerca de si su caso responde a la defensa nacional y por ende se considere de carácter político para los intereses de la nación, o si se trata de una defensa de la persona de Gustavo Petro, lo que significaría incurrir en uso del erario para una acción judicial personal. Hoy es martes 20 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. La noticia ha sido muy confusa. A lo largo de este lunes 19 de enero, el país conoció la noticia de que la Fiscalía iba a imputar al señor Augusto Rodríguez, quien ejerce como director de la Unidad Nacional de Protección, por no haber ofrecido la seguridad necesaria para el senador Miguel Uribe Turbay, que se encontraba ya en proceso de iniciar su campaña hacia la presidencia, lo que llevó a que precisamente en algún punto fuera víctima del atentado que acabó con su vida. En 23 ocasiones el precandidato solicitó refuerzos a su seguridad y la UNP no le contestó. Pero volviendo a este mismo lunes, hacia las 7 de la noche, se conoció que la Fiscalía se retractaba de dicha decisión. Fiscalía de la fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos con el periodista Carlos López de la sección Justicia del Tiempo para que nos explique exactamente qué fue lo que ocurrió en esta situación, en este episodio. Hola Carlos, un saludo a todas las personas que nos siguen en esta nueva edición del podcast del Tiempo. Pues lo que ha pasado en la Fiscalía es realmente inédito, una decisión insólita en la que en 4 horas se voltearon las cosas frente al caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En la tarde del lunes conocimos que una fiscal de administración pública llamaba a imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones que había tenido con la seguridad del entonces precandidato presidencial. Recordemos que él murió el 11 de agosto, luego de luchar varios días por su vida en la Fundación Santa Fe, tras ser baleado por un joven de 15 años el 7 de junio en el Parque El Golfito de Bogotá. Pues bien, la Fiscalía anunció e incluso de manera oficial dieron a conocer que Augusto Rodríguez, una persona muy importante en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues era llamado a responder por presuntas omisiones en la seguridad del también senador. Eso tomó por sorpresa a varias personas, pero no quedó allí la noticia, porque más sorpresivo fue lo que pasó después. Sí, en ese punto era claro que, por ejemplo, en la sala de redacción del Tiempo ya se estaba trabajando en la edición conforme a la noticia que había entregado la Fiscalía. ¿Qué pasó entonces? Bueno, teníamos el anuncio de que Augusto Rodríguez era el primer funcionario del gobierno de Gustavo Petro en responder por este caso, por el magnicidio de Uribe Turbay, cuando el ente acusador da a conocer de que retiraba de manera oficial la decisión de llamar a imputación de cargos a Augusto Rodríguez. Eso nos tomó por sorpresa, porque es algo que no suele pasar, y más en casos de estos en los que el foco mediático está tan puesto. La razón que alegaron desde la Fiscalía es que la fiscal Caicedo no era parte del grupo de tareas, como del equipo que se había conformado en su momento para investigar este magnicidio. Es decir, como no era parte de ese equipo de élite, no podía tomar decisiones frente a lo que pasaba.
en esa investigación. Ellos alegan que se trató de un cortocircuito en el que no se advirtió en su momento, que ya hay un equipo especializado en dar con los responsables de este crimen, por los cuales ya hay 9 detenidos, y que por eso entonces lo mejor, lo más prudente, era retirar esa solicitud. Carlos, entonces, ¿cómo queda el asunto aquí? Es decir, en este punto, ¿qué se entiende de la investigación? Claramente quedan muchas dudas porque, por ejemplo, lo que se puede advertir es por qué la fiscal del caso, es la fiscal que pretendía imputar a Rodríguez, si bien es un caso público de connotación nacional, ella quizás o seguramente conocía que había un grupo de fiscales destacados de otra unidad, la unidad de vida, delegados a esa investigación. ¿Por qué en su momento entonces ella no notifica a ese grupo de fiscales que les llegó una denuncia del abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, en la que alegaban supuestas omisiones? ¿Por qué no lo hizo en su momento, sino que se da cuenta mucho después, luego de haber llamado a imputación de cargos, de que el caso no le correspondía a su despacho? La duda de por qué lo hace es después de llamarlo a imputación, ha generado ciertos ruidos al interior de la fiscalía y pues también algunas reacciones políticas de que se estaría favoreciendo a el gobierno, el presidente Gustavo Petro, o en específico a Augusto Rodríguez, una persona muy cercana al presidente, con este freno a la imputación. Lo que han dado a entender incluso en la decisión que conocimos nosotros es que no se van a quedar en que se frene esta investigación, sino que en los próximos días la fiscal de la unidad de administración pública, junto con los fiscales del caso Miguel Uribe, se van a reunir para hacer una especie de empalme y así pasar a estudiar qué viene con este caso, es decir, tomar las pruebas que ya ha recibido de parte de la defensa, perdón, de la representante de víctimas, en este caso el abogado Víctor Mosquera, para volverlas a analizar y decidir si efectivamente hay que llamar o no imputación de cargos a Augusto Rodríguez. Carlos López se puso en contacto con Augusto Rodríguez durante esta tarde cuando se supo sobre la imputación, y esto fue lo que dijo en ese momento. Pues esa la recibí con mucha sorpresa, porque con el doctor Carranza estamos atentos a pues algunas cuestiones que se han planteado, entre otras que la falta de competencia de la fiscal la planteó el doctor Carranza, y también solicitamos copias, solicitamos que yo fuera escuchado, pero no, nunca Nunca lo atendieron. Nunca me llamaron para nada. Nosotros entregamos todas las carpetas de la protección de los esquemas del doctor Miguel Uribe. Y bueno, sí, y todos se lo llevaron, pero no nos llevan nosotros pendientes, guardarlo como cierta prudencia. Pero ahora nos encontramos con esa sorpresa. Fue una sorpresa realmente. ¿Qué pensé? Yo he pensado de que, pues, eso que fue lo que se me ocurrió de primera mano, que podría ser una especie como de jugada política, porque no entendemos por qué no se hacen las cosas de una manera normal. Entre lo que dijo Augusto Rodríguez en esta conversación llamó mucho la atención una hipótesis que baraja acerca del ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, quien ha sido protagonista de una polémica intensa con el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa en estos días. También llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación. El doctor Andrés Hidárraga, que anda diciendo que yo lo chusé. El doctor Hidárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la fiscalía porque su esposa es la señora jurídica. La directora de Asuntos Internacionales. Sí, es jurídicos, creo que son. Se me ocurrió pensar en eso también. Minutos después, sobre la decisión de la Fiscalía de revocar la imputación, señaló lo siguiente. Pues con bastante alivio, sí, pues obviamente con alegría, porque nosotros tenemos la plena certeza de que la Unidad Nacional de Protección, ni por acción ni por omisión, tiene responsabilidad en el caso lamentable de la muerte del doctor Uribe. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer.
Precisamente sobre este punto, que es sobre el señalamiento de que en 23 ocasiones pidió el senador Uribe Turbay protección para él y su compañía, Augusto Rodríguez asegura que eso no es cierto. Sí. La Unidad Nacional de Protección no tenía la jefatura del esquema, la tenía la policía. Se nos acusó de que había 23 solicitudes de reforzamiento de medidas. No hay ni una sola en los archivos. La policía es la entidad que hace los estudios de riesgo de los congresistas. Como congresista, él tiene que decirle a la policía: mire, tengo tal temor, tal amenaza, y solicitarle todo lo que quiera a la policía, y la policía nos da traslado a nosotros. Así funciona para los funcionarios. Claro. Pero no, siempre dieron la UNP, ¿sí? El director. Entonces es una cosa pues que y de otro lado nosotros fuimos a la fiscalía y solicitamos la certificación de cuántas denuncias por amenazas había radicado el doctor Uribe, y no había ni una. No había ni una. Entonces, no, él dice que en 23 ocasiones se solicitó el reforzamiento de las medidas. Pues no fue en ningún caso esa situación. Lo que pudo ocurrir en alguna oportunidad es que haya pedido de pronto el apoyo para ir a alguna ciudad. Y pues los congresistas, el Congreso de la República tiene un convenio con la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección le ofreció un portafolio de servicios de protección al Congreso de la República. Sí. Entre ellos, las personas de protección y los vehículos. Los vehículos deben pagarlos, el alquiler de los vehículos deben pagarlos ellos, el Congreso. Nosotros pagamos las personas de protección. Y se les ofreció también el servicio de apoyos con vehículos y personas en las ciudades cuando eventualmente viajaran. El Congreso de la República no lo quiso tomar, le pareció que era costoso, y no lo quiso incluir dentro del convenio. De tal manera que no hay una obligación, por lo menos digamos, contractual. Pero nosotros sí estamos atentos a lo que pasa y nos apoyamos en la policía. La policía nos colabora mucho para este tipo de cosas cuando hay desplazamientos de ellos. El nombre de Augusto Rodríguez es clave porque es uno de los hombres cercanos del presidente Petro, ¿no? Es decir, lo hemos visto en los consejos de ministros, en su momento, en los primeros consejos de ministros fue protagonista de alguno de los momentos. ¿Quién es Augusto Rodríguez? Sobre quién es Augusto Rodríguez podemos decir que es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Lo ha acompañado en su campaña años atrás, son bastante conocidos, si se quiere incluso amigos, y lo que hemos podido conocer es que desde el mismo Ejecutivo se ha apuntado a choques internos o intereses internos en los que, de acuerdo a Augusto Rodríguez, que nos dijo a nosotros especialmente, que cuando él se entera de este llamado de imputación fallido, empieza a pensar en que todo habría venido desde un plan ideado por el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, y dice que este ministro tiene mucho poder en la fiscalía, ya que su esposa trabaja allí en un alto cargo, y que sería entonces un golpe político para afectarse en una especie de fuego amigo. Entrar a la lista Clinton, como se le conocía a esta lista de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, era una pesadilla y sigue siendo una pesadilla que nadie quiere. Pero entrar allí, pues obviamente significaba un señalamiento y un bloqueo especial en múltiples niveles, que es en lo que se encuentra el presidente Gustavo Petro y que ha buscado defenderse de ello, que su posición sea reconsiderada debido a los perjuicios que le crea a él y a sus allegados, entre ellos su familia, así como es extensivo a otros miembros del gobierno. Pero que la defensa, que tome una oficina en Estados Unidos para defender al presidente Gustavo Petro, va a costar alrededor de 10.000 millones de pesos, y que ese dinero salga del Estado ha sido la polémica durante los últimos días. ¿Puede el gobierno del presidente Gustavo Petro tomar dinero del Estado para entrar a la defensa legal del mandatario?
múltiples voces, por supuesto desde el mismo presidente, señalan que sí, porque esto es de interés nacional y de defensa de la seguridad nacional y de los intereses del Estado. Otros señalan que esto es defender a una persona, la persona de Gustavo Petro, y que eso significaría incurrir en el uso del erario para esto. El presidente, a través de un tuit, confirmó que esto era una consecuencia del lobby que habían hecho miembros de la oposición en Estados Unidos en su contra, lo que significó reconocer que en efecto sí se pagó esta defensa por 10.000 millones de pesos. Además, compartió un comunicado del DAPRE y eso significó compartir los detalles de esa contratación. ¿Es legal esto? ¿Se puede hacer? ¿Qué antecedentes hay? Hablamos con Alejandra Silva, abogada experta en contratación, quien comparte además todo su conocimiento a través de su sitio web alejandrasilva.com. Bienvenida, doctora, y queríamos preguntarle, lo primero es, el caso de defensa del presidente, ¿es un tema personal o concierne a la defensa nacional del país? Desde el punto de vista del derecho internacional público, esta respuesta debe construirse a partir de la causa de la sanción misma y no de la investidura del cargo. Es cierto que el señor presidente es, de acuerdo al derecho internacional, el órgano supremo de la representación del Estado. Sin embargo, esa condición no convierte automáticamente cualquier sanción impuesta a su persona en una cuestión de defensa nacional. La teoría del órgano que nos dice que opera única y exclusivamente cuando la actuación cuestionada es un acto estatal, es decir, una decisión política o conducta atribuible jurídicamente al Estado como un sujeto de derecho internacional. En el caso que nos ocupa, la OFAC se fundamenta en imputaciones de carácter individual relacionadas con presuntos vínculos con actividades ilícitas, mas no en actos oficiales del Estado colombiano, ni en una decisión de política pública adoptada como tal en Colombia. Los eventuales efectos políticos o diplomáticos no alteran la naturaleza jurídica de la causa, por lo cual una conclusión detallada en este punto nos conlleva a explicar que el caso no constituye defensa nacional en sentido estricto. Se trata de una defensa personal con eventuales repercusiones institucionales, lo cual no es suficiente en el derecho, pero recalificarla como defensa de Estado no está bien. ¿Quién debería pagar este servicio jurídico? El servidor jurídico debe ser consciente y debe ser responsable de asumir personalmente, o mejor, a título personal, el pago de estos gastos, ya que no corresponden a recursos públicos que tengan que ser devengados del mismo. El presidente argumenta que en la historia de la defensa jurídica del Estado siempre se ha acudido a contratos de este tipo en el exterior, es decir, a bufetes de abogados que se encuentran en otro país y a los cuales se acude para que ayuden en ese escenario en donde solo pueden operar ellos. ¿Existía algún antecedente de tales características como este, es decir, de defensa específica de un presidente en esta situación, por ejemplo, la lista Clinton? La afirmación presidencial de que históricamente el Estado ha acudido a contratos de este tipo en el exterior es parcialmente cierta, pero jurídicamente imprecisa. Colombia ha contratado de manera reiterada firmas jurídicas extranjeras para la defensa del Estado, como en los diferentes escenarios que hemos visto, tanto en publicidades como en radio, prensa, televisión, en temas como arbitrajes internacionales de inversión, litigios interestatales, procesos derivados de tratados internacionales, demandas contra el Estado por actos de soberanía. En todos esos antecedentes existe un elemento común y determinante. El sujeto defendido siempre fue el Estado colombiano, no fue una persona natural. No existe un antecedente legítimo, claro y consolidado que nos diga que el Estado colombiano haya financiado con recursos públicos la defensa de determinado funcionario, sancionados o no sancionados por conductas personales o por actos oficiales. De acuerdo a esto, ¿qué podemos resumir? Los antecedentes invocados no son comparables. El argumento histórico no justifica en derecho el uso de recursos públicos en este caso. ¿Qué tantas posibilidades tiene la defensa del presidente frente a las autoridades estadounidenses como esta OFAC? Desde una evaluación técnica y realista, las probabilidades de éxito jurídico son limitadas. ¿Por qué? La OFAC no es un tribunal internacional ni una instancia judicial independiente. Es una autoridad administrativa del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos que actúa bajo amplios márgenes de discrecionalidad basados en las consideraciones de política exterior, la seguridad nacional
y la información que puede ser clasificada. De acuerdo a esto, las vías de defensas existentes, esto como reconsideración, presentación de información, solicitudes de licencias y demás, no constituyen un proceso judicial en sentido estricto, ni garantiza contradicción plena, ni control jurisdiccional internacional. La experiencia comparada nos demuestra que las sanciones de la OFAC raramente se revocan por meras razones jurídicas. Los resultados dependen más del contexto político diplomático que del litigio técnico mismo. El costo de la defensa suelen ser elevados frente a posibilidades inciertas, lo cual nos resume a lo siguiente. La defensa puede mitigar impactos o gestionar efectos colaterales, pero no ofrece una expectativa razonable de éxito pleno, lo cual refuerza la improcedencia de comprometer recursos públicos para su financiación. Como criterio general en este punto, el caso no es de defensa nacional, sino de defensa personal. En este punto, el servidor jurídico no debe ser pagado con recursos públicos. No existen antecedentes válidos que respalden esta contratación con cargo al erario, ya que las posibilidades de éxito son limitadas e inciertas, lo que incrementa el riesgo fiscal. Y este es el análisis que consiste, como tal, en el control jurídico fiscal y disciplinario al que se ajusta el derecho internacional aplicado con rigor a nuestra normativa colombiana. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.